Hace poco escuché un video, una entrevista a una psicoanalista española llamada Lola López Mondéjar. La entrevista se titula "El capitalismo es una fábrica de psicópatas". Me llamó la atención porque aborda al sistema desde un punto de vista psicológico. Lo que ella propone es que el capitalismo no es simplemente un sistema de producción económico, es un sistema de producción de personas. Y esa idea, que parece obvia, tiene consecuencias un poco raras. Cada sistema de producción produce objetos y produce sujetos. No alcanza con producir mercancías, bienes y servicios. Todo sistema económico produce también un tipo determinado de personas. Moldea deseos, formas de relacionarnos y una idea de qué significa el éxito, qué significa ser alguien. Y el tecnocapitalismo neoliberal, el sistema en el que vivimos, produce un tipo de sujeto muy específico que la psicoanalista llama el hiperadaptado. ¿Qué es el hiperadaptado? Es alguien que incorpora los valores del sistema sin cuestionarse absolutamente nada. Valores del sistema como ser, por ejemplo, éxito es igual a dinero, valor personal es igual a rendimiento, una identidad construida sobre imagen, competencia y estatus. El hiperadaptado no cuestiona las reglas del juego, las internaliza por completo. No pregunta si ganar es realmente lo que quiere hacer, directamente da por sentado que ganar es lo único que existe. Es lo que los psicólogos americanos de los 70 llamaban alter dirigido, una persona dirigida desde afuera, desde el exterior, alguien cuya brújula interna apunta siempre hacia afuera, hacia el sistema que lo valida. La psicóloga lo define como el individuo sin sujeto, funciona en el mundo, se maneja bien, tiene objetivos, produce, consume, pero no tiene pensamiento crítico, no tiene lo que se llama un yo observador, esa capacidad de mirarte desde afuera a vos mismo para preguntarte qué estás haciendo y por qué estás haciendo lo que haces. El hiperadaptado no tolera la incertidumbre, no tolera la fragilidad, la vulnerabilidad. Para el hiperadaptado no es algo que se pueda mostrar al exterior, porque eso es una amenaza directa a todo lo que es. Y acá viene lo importante. El hiperadaptado no es alguien que un día dijo, voy a ser así. No. Es el resultado natural de un sistema que premia exactamente ese tipo de personas. Es la persona ideal, la versión más exitosa de lo que el sistema quiere que seamos. Psicópata Americano se estrenó en el año 2000 y si bien hay mucha sangre en la película, si sacamos todo eso, la tesis seguiría funcionando igual de bien. Porque Patrick Bateman no da miedo porque es un asesino. En esta película, él da miedo por su forma de pensar, por su forma de relacionarse con los demás, por su estilo de vida, por cómo ve el mundo. Eso es lo que asusta en el personaje. A Patrick Bateman puede arruinarle el día ver una tarjeta de presentación al ver que es superior a la suya, estéticamente, que es más costosa. Él conoce de memoria cada marca de ropa, cada restaurante de moda y cada rutina de cuidado de piel, pero es incapaz de establecer un vínculo genuino con alguien, mucho menos de empatizar con otro ser vivo. De hecho, en esta película pasa lo peor que puede pasar en una película. La película habla realmente de un hombre que construyó toda su identidad desde afuera. La escena de las tarjetas de presentación no hablan solamente del ego, habla de algo mucho más profundo, porque ninguno de esos compañeros de trabajo y él mismo están en realidad comparando la estética o qué linda que quedó una tarjeta de presentación en relación a otra. Están comparando otra cosa. Están comparando su propio valor como personas. El grosor, el tipo de papel, la tipografía o el color no son detalles de diseño. Se convierten en la medida de quién vale más como persona. Pero hay otro detalle de la película que me parece más interesante todavía. Esto no le sucede solamente al protagonista de la película. Esto pasa con todos los personajes de la película, sobre todo con sus compañeros de trabajo. Todos tienen la piel igual de cuidada que él. Todos tienen un peinado similar. Todos se visten de manera similar. Todos van a comer a los mismos lugares. Todos hablan de las mismas cosas. La película intenta decirnos algo. Cuando todos intentan convertirse en el modelo de éxito perfecto, todos terminan pareciéndose entre sí. Cuanto más empeño ponen en destacar, en sobresalir, terminan siendo más similares entre sí, más intercambiables. El hiperadaptado parece alguien con mucha personalidad, pero en realidad ocurre todo lo contrario. Como toda su identidad depende de los valores impuestos desde afuera, termina perdiendo eso que lo hacía singular. Pierde su individualidad, eso que nos hace a cada
cada uno de nosotros tan únicos. Por eso creo que Psicópata Americano fue y es malinterpretada. Solamente se ve, solamente resalta a una especie de loco matando personas con un hacha mientras baila y sonríe. Pero la película realmente habla de otra cosa. Durante años aparecieron comunidades en internet que empezaron a usar esta figura de Patrick Bateman como un modelo aspiracional, como un modelo a seguir, a imitar. Patrick Bateman para estas comunidades vendría a ser como el macho sigma, el exitoso, el disciplinado, el que lo consiguió, el que llegó. Y esa lectura de ciertos grupos sociales es increíble porque demuestra que la sátira terminó siendo admirada por el mismo tipo de persona que estaba criticando. Y esta es la prueba de que la película no es tanto una ficción. Hablaba de los hiperadaptados del sistema. Y ahora quiero ir con algo importante sobre esta película, que seguramente ya te habrás dado cuenta si la viste. ¿Por qué el protagonista es hombre? ¿Por qué sus compañeros de trabajo son hombres? ¿Por qué son todos jóvenes? Esto no es casualidad. El hiperadaptado no es un sujeto genérico. Es también una construcción muy específica de masculinidad. Los valores que el sistema premia: fuerza, invulnerabilidad, nunca mostrar debilidad, siempre ganar. No son solamente los valores del capitalismo, son también los valores de una idea muy precisa de lo que significa ser hombre. Psicópata Americano no pone por capricho a hombres jóvenes. Los pone porque esa versión del éxito que está satirizando es inseparable de esa idea de masculinidad. Y eso, como van a ver, conecta directo y de lleno con el siguiente caso. Algo que me llamó mucho la atención cuando escuché a esta psicóloga es que en un momento le preguntan por Donald Trump y ella no duda ni un segundo y dice: es un hiperadaptado. No porque sea millonario, no porque sea presidente, eso no tiene nada que ver, sino porque, según ella, representa casi de manera perfecta los valores que el capitalismo contemporáneo premia. They all love me. I'm the biggest developer in the hottest city in the world right now. Sit down. I will build a great wall. You're fired. Get out of here. Donald Trump suele analizarse desde muchos lugares, desde la política, desde la comunicación, desde el populismo, desde la geopolítica, desde los negocios, pero muy pocas veces se lo analiza como un personaje construido alrededor de una determinada idea de éxito. Hablemos, por ejemplo, del reality show que condujo durante 14 temporadas y que terminó de convertirlo en una celebridad global. I'm looking for The Apprentice. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. Who will be The Apprentice? El Aprendiz. Ese programa no vendía clases de negocios, vendía una imagen, una fantasía. La fantasía del ganador absoluto, del triunfo máximo del capitalismo encarnado en Donald Trump. Todas las semanas los participantes competían entre sí para conseguir la aprobación de Trump. Él era el líder supremo guiando a sus discípulos por el camino de la gloria. Él decidía quién sirve, quién no, quién tiene valor, quién no tiene valor, quién se queda y a quién hay que descartar. Él nunca dudaba, él nunca perdía una discusión. Siéntate. Gracias, señor. Ten cuidado, porque eres un salvaje. ¿Te irá bien o serás un desastre? Él siempre tenía la última palabra. Y si uno mira este reality con la teoría de esta psicóloga, el reality deja de parecerse como un programa de negocios y empieza a verse más como una escuela de valores. Lo importante no era cooperar entre sí o aprender, era ganar, y era ganar como sea. Lo importante era derrotar al otro. La vulnerabilidad en este programa no tenía ningún tipo de lugar. Equivocarse era un signo de debilidad. El éxito económico era la única medida posible de valor de una persona. Y lo interesante es que esta lógica nunca quedó solamente en el reality show. Trump ya interpretaba a ese personaje en la vida real. Y luego siguió interpretando exactamente el mismo personaje cuando entró en la política. Nunca pedir perdón, nunca reconocer una derrota, nunca admitir un error, negar todo. Él mismo lo dice en varias entrevistas o en alguno de sus libros escritos. Para su personaje todo se transforma en una competencia donde alguien tiene que ganar y alguien necesariamente tiene que perder. Es un juego de suma cero. Incluso cuando los hechos lo desmienten, el personaje siempre cae parado, intacto, porque para él lo importante es la imagen, cómo se ve, la imagen de ganador. En este punto, la comparación con Patrick Bateman
deja de parecer rara. Los dos viven obsesionados con el reconocimiento. Los dos necesitan demostrar constantemente que ocupan el lugar más alto de la jerarquía. Los dos construyen su identidad alrededor de símbolos externos de éxito. Y los dos parecen incapaces de aceptar cualquier cosa que ponga en cuestionamiento esa imagen construida. Pero hay una diferencia fundamental entre ellos. Patrick Bateman fue creado como una sátira. Es un personaje exagerado para mostrar hasta dónde podía llegar una cultura obsesionada con el dinero, el prestigio y la apariencia. Donald Trump, en cambio, no nació como una sátira. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces, ¿qué pasó entre el año 2000 y hoy para que un personaje como Patrick Bateman dejara de parecer una caricatura y empezara a recordarnos a personas reales? La respuesta, creo, es que la cultura que Psicópata Americano, esta película, estaba satirizando nunca desapareció. De hecho, se normalizó, se volvió tan cotidiana que dejamos de verla, dejamos de percibirla, pasó a ser invisible, pasó a ser lo normal. Las redes sociales dieron a cada persona una vitrina para performar su éxito. Instagram, LinkedIn, Twitter, el discurso del emprendedor, la cultura de la hiperproductividad. Patrick Bateman comparaba tarjetas de presentación y eso lo enfermaba. Nosotros comparamos seguidores, salarios, métricas, estadísticas. La sátira de esta película no envejeció nada mal. Se volvió más bien un manual de instrucciones para volvernos locos. Ahora quiero hablar de una película que tuvo un efecto bastante raro, porque pone en pantalla a alguien claramente corrupto, sin ningún tipo de escrúpulos, y logra que mucha gente termine de ver la película queriendo ser como el protagonista. El Lobo de Wall Street retrata a una persona de la vida real. Estamos hablando de Jordan Belfort, un ex-broker estadounidense y empresario, conocido por haber sido acusado y declarado culpable por manipulación del mercado de valores, lavado de dinero y otros delitos relacionados con las altas finanzas, como ser estafas por millones a sus clientes. Y la película no busca lavar la imagen de esta persona. La película satiriza de lo que es capaz de hacer por llegar, por estar en la cima del éxito. O sea, la película muestra manipulación, estafas, corrupción, drogas y una ambición completamente desmedida. Y sin embargo, mucha gente terminó admirando a Jordan Belfort, al personaje de la vida real, no al personaje de ficción, sino más bien al personaje que salió de la cárcel y después lo empezaron a llamar para que dé charlas de superación, charlas de ventas, de marketing, charlas de liderazgo. O sea, la película lo hizo más famoso que antes. Entonces, ¿por qué terminamos admirando a alguien que la película pretendía criticar? La psicóloga, creo yo, que diría que el hiperadaptado incorpora los valores del sistema como si fueran naturales. Si el éxito económico se convierte en la medida de todas las cosas, entonces el camino para conseguirlo importa cada vez menos. Lo único que queda a la vista es el resultado. Los hechos delictivos quedan en un segundo plano. Lo verdaderamente importante es que fue millonario. Llegó a primera, no importa cómo. Lo logró, lo consiguió. Y ahí es donde el problema deja de ser solo el hiperadaptado y empieza a ser también el sistema que lo produce y la cultura que lo admira. Porque el sistema no solo fabrica a personajes como Patrick Bateman, Donald Trump o Jordan Belfort. También fabrica a personas que votan a estos personajes. Fabrica a personas que los escuchan, que los admiran, que pagan entradas para ir a verlos, a escucharlos, que compran sus libros. Fabrica a personas que quieren ser como ellos. El problema no es solo el molde, es que muchos de nosotros aprendimos a ver ese molde como algo deseable. Estos tres personajes venden una fantasía distinta, pero parten de la misma promesa. Bateman dice, si tu tarjeta de presentación es la mejor, entonces vas a valer más. Jordan Belfort dice, si aprendes a vender lo que sea, entonces vas a valer más. Donald Trump dice, si te ves siempre como un ganador, entonces vas a valer más. Son caminos de éxito diferentes para llegar exactamente al mismo lugar. Una identidad definida por el éxito. Y eso encaja muy bien con la idea de la psicóloga de que el tecnocapitalismo no produce solo riqueza, sino que también produce un tipo de sujeto que organiza toda su vida alrededor de esos valores. Y ahora quiero que vayamos con un caso muy interesante y muy curioso, porque recientemente vi esta misma lógica de la que estoy hablando en este video en alguien muy cercano, alguien anónimo, comentando en el video que hice sobre Donald Trump. El comentario
comentario que esta persona me deja es el siguiente, abro comillas: eso es el gran Trump dominando, como debe ser a los seres grises. Haz lo que quieras, viva Trump. Esto en mayúsculas. El comentario me impactó bastante porque me llegó mientras estaba haciendo el guión para este video. Y yo dije, está pasando. Lo que redacté se está manifestando en mi propio canal. Quiero aclarar algo antes de seguir con el análisis de este comentario. Todo bien con la postura política hacia Donald Trump. Me da igual. No es lo que me interesa analizar. Quiero que analicemos otra cosa. Yo no sé quién es esta persona, no sé cómo vive, no sé dónde vive, no sé nada más allá de ese comentario. Pero sí puedo analizar dos cosas que eligió mostrar: las palabras que usa y la imagen que eligió. ¿Por qué? Porque nada de esto es neutral. Todo es por algo. Y estas cosas se pueden desmenuzar para ver las huellas. Porque ahí tenemos pistas de la constitución de un sujeto social. Solo pistas, quiero aclarar. Veamos, en la foto de perfil aparece una parte de su cuerpo. Decidió encuadrar solo su torso. Lo que eligió como identidad pública es un cuerpo claramente hipermusculado. Un cuerpo que transmite fuerza, disciplina, potencia, invulnerabilidad, virilidad y masculinidad. Y después sumemos el comentario con las palabras que eligió. Prestame atención. Fíjate que no habla de las políticas de Donald Trump. Él no dice, estoy de acuerdo con sus ideas. O, por ejemplo, no sé, me parece un buen presidente. Lo que admira de Donald Trump es otra cosa. Él dice, Trump dominando como debe ser a los seres grises. Él elige la palabra dominar, no convencer, no debatir, dominar. Quiero aclarar otra cosa también. Con esto no quiero decir que porque una persona vaya al gimnasio se convierta en un hiperadaptado. Nada que ver. Lo interesante es que tanto la foto como el comentario parecen organizarse alrededor del mismo conjunto de valores que describe la psicoanalista: fuerza, éxito, invulnerabilidad, jerarquía, ganadores, perdedores, domadores y domados. Patrick Bateman estaba obsesionado con cómo se ve. Trump estaba obsesionado con cómo lo perciben, con cómo queda parado después de un escándalo. Y este usuario eligió presentarse ante el mundo mostrando un cuerpo que comunica poder antes que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que los tres sean iguales, para nada. Lo que me resulta interesante es que en estos tres casos la identidad parece construirse alrededor de símbolos de fuerza, éxito y estatus, como si eso fuera lo primero o incluso lo único para decir sobre uno mismo. ¿Sentís que te estás hiperadaptando al sistema? Suscríbete a Puchito Cine. Te vamos a desadaptar. Ahora quiero ir con una película más que siento que encaja muy bien en este video. Hay algo que tienen en común Patrick Bateman, Donald Trump y Jordan Belfort. Los tres parecen haber llegado a la cima desde una posición de cierto privilegio económico. Bateman nació en Wall Street, Trump nació en una familia rica y Jordan Belfort tuvo acceso a recursos que le permitieron escalar. Entonces uno podría decir que el hiperadaptado entonces es un problema de élite, una patología del éxito que solo afecta a los que ya tienen cierto piso. Pero acá entra un personaje más, se llama Lou, el protagonista de la película Primicia Mortal del año 2014. Muy buena película, por cierto. Acá te dejo mi puntuación en Letterboxd. Lou es un desempleado que no tiene a dónde caerse muerto. No tiene plata, no tiene nada de dinero. Él intenta desesperadamente encontrar un lugar en la sociedad. La película, de hecho, empieza con él robando alambre para venderlo como metal. Él, en principio, no es un loco, tampoco es un raro. De hecho, es una persona que quiere hacer todo bien. Aprende frases de liderazgo, de ventas, de productividad, de emprendimiento, como si fueran verdades absolutas. Lo fascinante es que nunca parece preguntarse si esas ideas tienen algún tipo de límite moral. Y la película aborda muchísimo este tema. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde uno está dispuesto a llegar para estar allá arriba, en la cima del éxito? Si para crecer profesionalmente tiene que manipular un cadáver, una escena del crimen o poner en riesgo la vida de otra persona, él, este protagonista, lo hace sin dudar. Él va a hacer lo que sea para llegar allá arriba, para alcanzar el éxito. No porque este personaje disfrute hacer el mal, no, sino porque él reduce todo a una lógica de eficiencia y de resultados. Todo lo demás para él son daños colaterales.
colaterales. Él termina siendo el alumno perfecto del sistema. La ética nunca entra en la ecuación porque nadie se la enseñó como un valor útil para triunfar. ¿Qué nos deja esta película? Que el hiperadaptado no nace necesariamente en cuna de oro. Se puede fabricar. Si te adaptás completamente, si dejás de preguntarte para qué y empezás a preguntarte solamente cómo, vas a tener un lugar. Y eso es lo más tenebroso del protagonista de esta película. Porque no es para nada un villano. Es alguien que aprendió las reglas de manera perfecta. Él aprendió a jugar el mismo juego que aprendió a jugar Jordan Belfort, Donald Trump y Patrick Bateman. Entonces, ¿el capitalismo es una fábrica de crear psicópatas? La psicóloga por ahí diría que sí, según esta entrevista, pero con matices. Lo que ella describe con más precisión es otra cosa. Un sistema que premia sistemáticamente a los que menos se cuestionan, a los que más rápido incorporan la lógica del rendimiento, la imagen y la competencia, a los que mejor aprenden a no mostrar su fragilidad, a no mostrarse débiles, vulnerables, y que termina produciendo a escala masiva personas que organizan toda su identidad alrededor de eso. Bateman, Trump, Belfort son versiones amplificadas de ese molde. La mayoría de nosotros no llegamos a esos extremos, pero vivimos en la misma cultura que los produce. ¿Cuántas veces mediste tu valor por lo que producís? Por el tiempo en el que estás produciendo, por cuánto ganás, por la marca y el modelo de tu celular, por la ropa, por tu auto, por tu casa o tu departamento, por dónde vivís, por la calificación de tus exámenes, por si un trabajo suena bien cuando lo mencionás en una reunión social. ¿Cuántas veces evitaste mostrar que algo te cuesta, que tenés dudas, que no sabes a dónde vas, que capaz estás en una crisis existencial? Y lo peor es que el sistema no necesita fabricar un solo Donald Trump, un solo Jordan Belfort o un solo Patrick Bateman. Le alcanza con que la mayoría de nosotros internalice, aunque sea un poco, esa lógica, que midamos nuestro valor con esas mismas variables, que aprendamos a admirar a los que más se parecen al molde. Entonces la cuestión no es si Donald Trump o Patrick Bateman se parecen, no. La pregunta es ¿cuánto de ese molde incorporamos en nuestro cotidiano sin darnos cuenta? Y si alguna vez nos detuvimos a pensarnos, a plantearnos quiénes seríamos o cómo seríamos si el sistema premiara otras cosas. Y ahora te dejo a continuación acá en pantalla para que veas el video que hice sobre Donald Trump hace un tiempo. Es ese video donde me dejaron ese comentario, entre otros comentarios. Es un video completísimo que tiene material de archivo, el paso a paso de la vida profesional de Donald Trump, todo sobre su reality show, todo sobre una película de ficción que hicieron sobre él, testimonios y entrevistas a personas que lo conocieron de cerca. Suscríbete si no estás suscripto, déjame un comentario, decime qué pensás de esto, seguime en redes sociales si no me seguís y te dejo acá en pantalla el video para que veas a continuación.